Bueno, buenas noches. Gracias al Instituto de Economía por invitarme, gracias a la Unidad Popular por ponerme aquí y darme la oportunidad de estar acá frente a mucha gente que conozco y a una facultad que le asiento mi casa. Bueno, concretamente lo que queremos plantearle desde la Unidad Popular es los desafíos que tiene en este momento nuestro país. Vienen por el lado básicamente de la creación de empleo, viene también por el lado de cubrir una deuda social que tiene este país. En este país siguen aumentándose los asentamientos, sigue habiendo niños viviendo situaciones de pobreza, tenemos una situación de violencia importante. Entonces, lo que nosotros planteamos, bueno, es decir, bueno, acá tenemos que encender un par de motores. Dos motores fundamentales para la economía nuestra es el empleo, ¿sí? El trabajo, generar trabajo, ¿sí? Trabajo de calidad, buenos salarios. La Unidad Popular apuesta a tener un salario mínimo de media canasta básica, ¿sí? Tratar de apostar a la negociación colectiva y tratar de que los salarios estén indexados, ¿sí? O sea que se pueda ajustar, que no haya pérdida del salario real. Después el otro motor que tenemos es la educación. El 6% del PBI para la educación tiene que ser inmediato, el 1% como piso para investigación y desarrollo es necesario ya. Entonces tenemos que llevar la educación a lugares donde hoy está postergado. Por ejemplo, una fuerte inversión en educación en centros penitenciarios. Hay que establecer la educación dentro de las cárceles, ¿sí? Después, ¿cómo vamos a hacer que esos motores lleven a la economía o vayan o transmitan, generar la transmisión hacia la economía? Básicamente la vivienda, algo totalmente postergado o que tenemos un déficit importantísimo en vivienda. Bueno, una inversión fuerte pública en vivienda, inversión fuerte pública en vivienda de calidad y pensando en los jóvenes. O sea, no puede pasar que en Uruguay para tener una vivienda tengas que tener 40 años. Los jóvenes tienen que tener un acceso inmediato a la vivienda, que es un problema serio para nuestros jóvenes. En tema industria, lo que tenemos que apostar es a la industrialización de nuestros productos primarios. No podemos seguir exportando materias primas, ganado en pie. Tenemos que apostar a darle valor agregado a lo que hacemos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con una fuerte inversión en tecnología, capacitando gente, creando escuelas agrarias, dándole valor agregado a nuestra producción nacional. Después, obviamente, con el tema de la tierra, y tenemos que revertir el proceso de extranjerización de la tierra, ¿sí? Revertir también con el tema de la industria, revertir la extranjerización de la industria frigorífica. Es una industria estratégica para nuestro país. No podemos tener toda la industria frigorífica en manos de privados, y tenemos que generar un sistema de enseñanza agraria fuerte, de forma de que de forma de poder agregarle valor a nuestro producto. Me quedo la pesca para afuera. Azucena. Limitados, está claro que no se puede utilizar a la inversión pública como motor de crecimiento, ¿no? Y para apalancar el crecimiento. La pregunta es, ¿qué rol entiende Unidad Popular que tienen que tener las empresas privadas en la economía? Bueno, primero que nada, lo que los recursos son limitados, ahí podemos tener algún matiz, porque creemos que hay lugares todavía donde se pueden extraer recursos, ¿sí? Y bueno, en una pregunta, si quiere más adelante la conversamos, de dónde pensamos que puede venir una nueva fuente de recursos, bien, por la parte tributaria. Respecto a las empresas privadas, nosotros valoramos que existan empresas privadas, entendemos que son parte de la dinamización de la economía, ¿sí? Obviamente que queremos aquellas empresas privadas que contribuyan a los sectores que estimamos que queremos desarrollar, ¿sí? Que puedan tener una participación activa en la economía y, bueno, obviamente siempre dentro del marco regulatorio del Estado, ¿no? Que, por ejemplo, que podamos con esas empresas articular la política de producción nacional, que podamos fijar una estrategia y que las empresas se adapten a la estrategia de producción nacional. Por ejemplo, en la parte de pesca podemos articular algún tipo de esfuerzo
con una participación pública y también que exista participación de los privados. Entonces creemos en un tipo de empresas privadas que participen de una economía con consejos de salarios, que garanticen adecuados niveles de retribución, ¿sí? Que contribuyan con los impuestos. No creemos en una inversión privada que venga, ¿sí? Y le demos todas las exoneraciones posibles, que se establezcan en zonas francas. Eso no es la idea de la Unidad Popular. O sea que sí pensamos en que son necesarias, que tienen que adaptarse al sistema que propone el gobierno, que dentro de un marco regulatorio y en pos de las líneas estratégicas del país. O sea que integrarlas a cadenas de valor y integrarlas a la idea de producción que tiene nuestro país, o sea, dentro de una planificación productiva. Por ahí estaría. Vamos ahora a Arbeleche. A ver, muchas veces desde sectores del Frente Amplio o desde el PIT-CNT se habla Bueno, me tocó. Bueno, Azucena... Hay, perdón, 1 minuto para formular la pregunta y 2 para responder. Bueno, un poco lo que se ha pasado por alto, que es el tema de la seguridad social, que está bastante en el tapete en los últimos meses. Yendo más allá en materia de seguridad social, que básicamente en jubilaciones y pensiones va la pregunta, ¿cuál es la posición respecto a los futuros ajustes de jubilaciones y pensiones que piensan ustedes? Y también, ¿cuál es la posición que tienen frente a una posible reforma en base a 3 tópicos: en el aporte patronal, aporte obrero, edad jubilatoria y en las AFAPs? Bueno, te agradezco la pregunta porque me viene impecable, me había quedado pendiente de la primera parte. Sí, está coordinada. Bueno, respecto a lo único que Unidad Popular plantea, te corrijo una cosita, es que plantea la eliminación del FONASA, pero plantea un sistema estatal y único de salud, ¿no? Entonces eso va de la mano de eso. Pero yendo a la pregunta y contestando concretamente la pregunta que me hace Fernando, es, bueno, lo que plantea Unidad Popular es sacar un montón de impuestos, pero también plantea gravar a determinados sectores, ¿no? Planteamos gravar el capital, o sea, cambiar la matriz tributaria que tiene el Uruguay. El Uruguay tiene una matriz tributaria que está concentrada básicamente en el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que se paga sobre la circulación de bienes, sobre el IMESI y sobre el impuesto a la renta, que básicamente el que más recauda o el que está siendo la estrella en este momento es el IRPF. Entonces, lo que plantea la Unidad Popular es decir, vayamos a gravar más al capital. Y concretamente tenemos algunas ideas. Una de ellas es gravar el capital y básicamente restablecer un impuesto que en este país funcionó desde el año 64 hasta el año 78, que fue sacado por la dictadura militar, que volvió en el 84, en realidad en el 85 en el gobierno de Sanguinetti, y fue sacado por el gobierno del Frente Amplio, que se llamaba el IMABA, el impuesto a los activos bancarios, ¿sí? Era un impuesto que grababa los activos bancarios. Lo que plantea la Unidad Popular es lo siguiente: bueno, el sector bancario ha tenido a lo largo de la historia innumerables situaciones donde el Estado ha ido por él a rescatarlo. La última la conocemos todos, es en el 2002. El sector bancario ha tenido una bancarización obligatoria en los últimos años, donde el cual le servimos la mesa y le pusimos a un montón de clientes adentro de sus puertas. El sector bancario es un lugar donde está muy concentrado, entonces perfectamente podemos ir a grabar ese sector, ir a restablecer un impuesto que ya existió en este país, que funcionó, que es constitucional, que es de fácil recaudación, ¿sí? Que la evasión tiene que ser mínima. Entonces, ese es un primer lugar donde la Unidad Popular plantea cambiar la matriz tributaria. Ya terminó. Bueno, me quedaron cosas. Bueno, ahora una instancia, creo que estamos bien de tiempo, podemos plantear para poder aprovechar.
Bueno, Cuando manifestaba mi discrepancia, digo, con lo de que los recursos públicos eran limitados, como yo decía. bueno, recién planteamos el tema del IMABA, ¿sí? La otra tema que es importante destacar es el impuesto al patrimonio, tanto personas físicas como personas jurídicas, incluso en el programa del Frente Amplio está, tiene una escasa recaudación, ¿no? Y hoy por hoy tendríamos que tener un sistema integrado con catastro, DGI y distintos organismos, intendencias, en el cual efectivamente ese impuesto recaude lo que debe recaudar, ¿no? Entonces ahí tenemos un impuesto que está funcionando y recaudando muy poco, que es el tema del patrimonio, ya sea persona jurídica o persona física. Por otro lado, tenemos un importante pool de exoneraciones tributarias, ¿no? Hay un montón de exoneraciones tributarias que creo que llegó el momento de revisarlas, ¿sí? Revisarlas y ver cuáles corresponden y cuáles no, ¿sí? Lo que plantea la Unidad Popular es fomentar y dar exoneraciones a aquellas industrias o pequeñas y medianas empresas agropecuarias que generen valor, que agreguen valor y que den trabajo. Entonces, por ahí las exoneraciones tributarias que hay actualmente en el tema de impuestos, fundamentalmente el IRAE, planteamos reverlas, ¿sí? Algunas posiblemente queden, posiblemente se planteen otras que hoy no están. Y también lo otro que planteamos es que el sistema de zonas francas, ¿sí? Que continuamente se viene profundizando, que es una política que ha pasado por durante décadas y han pasado varios gobiernos por allí, que obviamente estamos diametralmente opuestos a ese tipo de políticas y sería nuestra visión que no existieran más, o sea, limitaríamos ese tipo de regímenes de zonas francas. Bien. Antes de pasar a las... Bueno, respecto a la situación de Argentina, es preocupante, ¿no? Es preocupante lo que está pasando en Argentina. A mí me da bastante pena, ¿no? Lo que está sucediendo. Creo que el Uruguay algo le va a afectar, ¿no? Porque tenemos una frontera amplia con la Argentina. Eso, obviamente, quienes viven la frontera se van a sentir afectados y ya se están sintiendo afectados. Por el lado del turismo también vamos a ver el impacto en el Uruguay. Por otra parte, bueno, también las políticas de Macri, como dijo Fernando, tuvieron sus consecuencias, la estamos viendo, pero también yo voy un pasito más, hay que ver quién aconsejó a Macri o con qué receta siguió Macri, ¿no? A qué instituciones recurrió Macri para llevar adelante su política, ¿sí? Que también posiblemente en algún momento nosotros, algunos de los que están acá se tengan que sentar en la mesa a escuchar esas políticas, ¿no? O sea, escuchar esos consejos, ¿no? Entonces, de repente, quizás también nos sirve para reflexionar y ver un poquito la situación regional. Yo creo que el Uruguay a futuro necesita tener una buena relación con sus vecinos, profundizar esto. Hay una hermandad en el sur del continente, eso es un norte que tenemos que tener nosotros, son nuestros hermanos los argentinos y tenemos que buscar de tender y profundizar nuestras relaciones comerciales. Obviamente que no vamos a solo comerciar con Argentina o solo con Brasil, tenemos que tener diversificar nuestros mercados y tratar de tener una política inteligente de dónde colocar nuestros productos y saber que en todos lados pueden haber problemas. Entonces, obviamente, tenemos que tener los huevos puestos en distintas canastas. Tuvo 21% de votos, quizás hay alguno que ya la respondió, que entiende que ya la respondió, no necesariamente tiene que contestar, es simplemente, bueno, si entiende que la instancia merita que conteste, contesta. ¿Cómo mejoraría las finanzas públicas sin empeorar los índices de equidad? Ahora es turno de que empiece Servina. Bueno, ¿cuánto tiempo es? Bueno, respecto a esta pregunta, como finanzas públicas, para mí tenemos que ver no solo gastos, sino también impuestos, ¿sí? Entonces, para mí la mejor forma de mejorar, no empeorar la equidad, mejorar la equidad es quitar donde hay capacidad y asignar a los lugares donde hay necesidades, ¿sí? Entonces, básicamente, creemos que hay que asignar más recursos en educación, más recursos para salud, ¿sí?
Y también ir a la vivienda, ¿no? Porque tener unas mejores condiciones de vivienda es central para mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Bueno, vamos con cosas concretas. El que contamina paga, estamos totalmente de acuerdo. El que contamina, y básicamente, por ejemplo, el agua, que más adelante en otra parte del mismo río hay que purificarla y gastar más para hacerlo. El que contamina paga. Esa es una de las políticas que tenemos. Después hay que promover un modelo de producción de alimentos que no utilice agrotóxicos. Hay que controlar qué agrotóxicos estamos aplicando, y algunos hay que capaz que prohibirlos, ¿sí? ¿Por qué no? No podemos cualquier tipo de agrotóxico utilizarlo en nuestro país. Y después, con un tema me quedó pendiente, que era el tema de la pesca. Hay técnicas de pesca que lo que hacen es depredar los recursos naturales. Esas técnicas no las podemos utilizar, porque para generar nuevamente esos recursos naturales que después no son utilizados como alimento, de repente nos llevan varios años. Entonces, ese tipo de técnicas no la podemos aplicar. Y básicamente tenemos que llevarnos a discusión, y hoy por hoy se están utilizando. Azucena. Bueno, básicamente lo que, para redondear, la idea sería para nosotros es que confrontar un modelo, tratar de decir, bueno, nosotros acá necesitamos otro tipo de economía, necesitamos una economía que le dé impulso, que coincido en algunas cosas con Fernando, que se centre en el trabajo, que mejoremos nuestra producción, que agreguemos valor, que tratemos de insertarnos correctamente en el mundo, buscando acuerdos que nos convengan para colocar nuestros productos con valor agregado, que tratemos de cambiar nuestra matriz tributaria, dejemos de tener la carga puesta en los trabajadores y pasemos más a la carga para el capital, tratemos de ponerle conocimiento, apostar muchísimo a la educación, ¿sí? La educación nos va a ser la solución para el tema de la violencia, la educación va a ser el motor para que nos podamos crecer y desarrollarnos, para agregar valor, para tener un país mejor y no depender de que vengan inversiones extranjeras, que estamos viendo si vienen o no vienen, si le ofrecemos esto, le ofrecemos los otros. Tenemos que generar un motor genuino de desarrollo dentro de los uruguayos, y eso juega un papel fundamental el Estado, impulsando, regulando y planificando y viendo para dónde va el barco. Arbeleche.